no, qué emoción, esto está exótico, escucharlos por acá. Bueno, la verdad que me enorgullece estar acá. Justo le decía aquí que cuando fundamos la asociación FinTech tenía que obligar a Bopi, la empresa en la que yo trabajaba, a que vinieran todos a los eventos porque nadie nunca iba. Entonces ver un evento tan grande, 700 personas, la verdad que me enorgullece muchísimo. Así que felicidades equipo FinTech por lo que han logrado hacer y traer aquí a gente internacional de empresas tan increíbles como la que son ustedes, la verdad que me parece fascinante. Así que espero que disfruten el panel de hoy. Como mencionaba nuestra moderadora, me parece que hoy en día que vivimos en un mundo globalizado, el mover dinero se ha vuelto algo que todos hacemos en nuestro día a día. Entonces quisiera empezar la plática hablando con José. José es de Diloco, empresa global lista en la bolsa. Cuéntanos, José, ¿cómo ves que el mundo de las remesas está moviéndose? ¿Qué modelos de negocios estás explorando? ¿Y cómo ves que Guatemala puede empezar a explorar oportunidades nuevas en la región? Sí, claro. ¿Se me escucha a mí? Sí. Sí, perfecto. Buenas tardes, un gusto, José Herrera. A ver, normalmente estábamos muy acostumbrados en el ecosistema de movimiento de dinero a la tradicional red Swift, donde era un poco más costosa, un poco más lenta y poco transparente para los usuarios. Y hoy en día estamos buscando el movimiento del dinero, pero en el ecosistema completo. Entonces, como se ha venido modificando puntualmente en cada uno de los mercados buscamos, perdón, estamos buscando cómo generar valor en toda la cadena del sistema. Actualmente tenemos muchos participantes donde, perdón, disculpen, tenemos muchos participantes en el sistema donde buscan hacer transferencias internacionales de ciertos mercados directamente al mercado centroamericano. Aquí es donde estamos buscando transformar al 100% que esas empresas internacionales se puedan hacer empresas 100% locales sin la necesidad de la implementación de toda una sociedad o el ecosistema local. Que buscamos valor en toda la parte del ecosistema de la transferencia bancaria donde podamos hacer transferencia sistemática local. Ahora, ¿qué es lo que viene transformando en el sistema? Tenemos parte de lo que hablaba ahorita afuera de este foro, tenemos empresas que han venido transformando toda la apificación de la transferencia y tenemos parte del ecosistema que no se conecta y no se habla. Y aquí es donde entran participantes como Oki, como Remity, como dLocal, donde en el momento en que alguien hace una transferencia, buscamos ser transferencias locales, un regulador local puntualmente, bancos locales y un cash out local. Y esto es lo que estamos viniendo a transformar en toda la parte del ecosistema. Mencionas un buen punto, José, que me parece interesante. Con tantos jugadores en el mercado y creo que todo quien aquí ha mandado una remesa o una transferencia a otro país se ha dado cuenta que no siempre nos llega el valor completo. Entonces, cuéntanos, Víctor, ¿qué haces tú con este reto de la última milla? ¿Cómo nos aseguramos de que el valor total llegue al usuario final? Dale, gracias Natalia y gracias a todos por estar esta tarde. Nosotros en Oki lo que hacemos es remesa de producto. En lugar de mandar dinero, lo que hacemos es le damos la posibilidad al usuario que pueda preparar un producto o servicio pagando la totalidad de ese bien de forma directa y el beneficiario aquí lo que recibe pues es un instrumento digital para intercambiar eso por el producto o servicio de la marca que eligió. Nosotros lo que identificamos es que el movimiento de dinero realmente está bastante resuelto. Si bien se ha digitalizado mucha parte del proceso de la remesa, como decía José, el ecosistema realmente ha evolucionado. Uno de los grandes problemas era lo que tú dices. No solo que llegue el dinero completo, sino que el uso que le van a dar al dinero que mandé realmente vaya al destino para el cual lo envié. Entonces, parte de lo que estamos buscando resolver en ese último metro, ese último kilómetro, era que el que origina el dinero trabajando y lo manda de vuelta a casa, pues tenga cierto margen de certeza a dónde va. Porque cuando llega en efectivo pierde absolutamente control. Entonces, no solo es un tema del costo directo de la transacción, sino es el costo indirecto del mal uso que hacen del dinero. Entonces, esto es algo que ha venido evolucionando en el tiempo. Empezó 2008, de hecho, contigo Guatemala, que empezaron a vender recargas desde Estados Unidos a Guatemala. Eso lo copió toda la industria de telecomunicaciones. Soy una empresa un emprendimiento, digamos, global de 12 mil millones de dólares más o menos al año en recargas. Y después vimos cómo servicios los fueron adoptando. Empresas como Zoom de PayPal hacía bill payments. Nosotros básicamente lo que hicimos lo llevamos un paso más
incorporamos a todos los retailers. En Oki pueden mandar vales de supermercado, de gasolina, de farmacia, de comida rápida, virtualmente todo lo que ya la economía resolvió. Nos falta un poco ir a la economía informal, pero yo creo que parte de lo que estamos trabajando hoy es cómo expandir el ecosistema, incluso también a todos esos comercios que hoy no todos están digitalizados, para poder llevar también ese último metro hasta ese tipo de comercios, ¿verdad? No, y esto es súper interesante. Si no han escuchado, Fundes acaba de sacar un estudio muy interesante en el que menciona que el 19% del PIB de Guatemala fue remesas. Y qué interesante poder de verdad saber que lo que yo mando llega, porque queremos que ese 19% se reintegre en la economía del país y que no se lo gasten a los que se les envía. Así que me encanta lo que están haciendo desde Oki. Nico, tu modelo de Remedy me parece interesante. Sé que tienes dos modelos de negocio, uno B2C, uno B2B. Cuéntanos cómo has hecho desde Remedy el trabajar desde la infraestructura versus la experiencia y cómo podemos hacer este proceso de cross-border, tanto para nuevos jugadores como jugadores existentes, mucho más simple para el usuario. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y muy buena la foto. Ser emprendedor no es gratis, y el pelo se me fue cayendo. Me parece interesante contar primero la infraestructura que nosotros fuimos desarrollando, que lo que tiene que hacer cualquier infraestructura es minimizar las fricciones. En nuestro caso, que le damos servicio a un tercero, que le da servicio al cliente final, es que sea lo más limpia posible para que efectivamente una transacción pueda fluir en forma lineal, transparente y sea eficiente en términos de costo y que sea transparente en términos de costo. Todo eso me parece fundamental y es lo que nosotros estamos construyendo en términos de infraestructura. Después, ¿cómo podemos hacer? Hay un segundo desafío que en algunos países ya está pasando y es parte de este panel y de la pregunta, es cómo podemos hacer para que la remesa llegue en tiempo real como si fuera un pago automático en tiempo real. Sí. Y ahí la experiencia nosotros tenemos, por ejemplo, en Colombia con Breve, en Brasil con Pix, en México con SPEI, en Argentina con Transferencias 3.0, es que esta infraestructura del sistema financiero tiene que estar orquestada de una forma donde los fondos puedan fluir libremente de un lugar al otro sin fricciones. Eso obviamente no es nuestra infraestructura, sino que nuestra infraestructura se apoya en la infraestructura del sistema financiero de cada uno de los países. ¿Sí? Eso es algo que necesariamente tiene que pasar para que las transacciones fluyan en forma eficiente cuando uno está dentro del sistema financiero. Después tenés la parte de bancarización, es decir, qué porcentaje de la población está bancarizada y está dispuesta a recibir o a enviar, porque para recibir hay que enviar, esa transacción adentro del sistema financiero, que puede ser un banco, o puede ser un neobanco, o una billetera, o cualquier, depende del país. Sí, ese es el segundo componente que es clave en este ecosistema. Y la tercera es que hay que dejar el cash. Correcto. El cash tiene que desaparecer para que todo esto pase. Y todas estas dinámicas son, digamos, dinámicas distintas, pero que a la vez se tienen que retroalimentar para que efectivamente esto pueda pasar. En Argentina hoy, o en Colombia, lo mismo, estoy mirando a Adriana, que vive en Colombia, pero en Colombia uno manda una remesa desde cualquier lugar del mundo que pase a una llave breve, una transferencia local, y en cuestión de segundos llega la transacción. En Argentina lo mismo, en Chile lo mismo. Entonces, esas dinámicas son las que tienen que empezar a reenforzarse entre ellas para que esto cambie, ¿no? Entonces, ahí nosotros seguimos construyendo nuestra infraestructura, apoyándonos en nuestros socios, en bancos y que quieran participar de estas dinámicas. Y para nosotros es clave que esto pase para que la transacción sea rápida, eficiente y transparente en términos de costos, ¿no? Aquí mencionas algo importante. Me acuerdo haber estado con Adri hace unos meses. Adri es ex Kushki, yo soy Kushki actualmente. Y me acuerdo que de la nada empezamos a escuchar de Breve, y Breve de un día para otro llegó a cambiar el mercado. El que no tenía Breve no era competitivo. Lo mismo pasó con Pix en Brasil. Siento que esto es muy importante, que ha pasado en otros países que tal vez en Guatemala no lo hemos visto, que se tiene que, ya sea a nivel regulatorio, a nivel país o a nivel bancario, infraestructura, se tiene que decidir por esta iniciativa. En Guatemala no lo tenemos y hemos visto que a pesar de esta conglomeración de jugadores para lograr estas iniciativas como la de Spix o Breve, también han salido otras alternativas de modelo como han sido los stablecoins. Justo hablábamos con Víctor antes del evento de vivimos hoy en día en un mundo globalizado, ¿no? Sus hijas están en España. Hablaba hoy con el de Deezer que 150% de la contratación de empresas de Estados Unidos están contratando headcount de Latinoamérica. ¿Cómo le pagamos a gente de tantos lugares del mundo sin tener, como decía José, empresas locales en cada país? Entonces,
¿Cómo creen, y aquí lo abro a todos, que en casos como Guatemala, que no tenemos un breve, que las stablecoins pueden jugar este rol tan importante en facilitar las transferencias cross-border y en llegarle este valor final al usuario al 100%? José, tal vez empecemos contigo. En el movimiento de las transferencias, lo que hemos siempre tratado de construir desde el lado de local es poder mover el dinero de forma internacional y que la empresa siempre sienta que es movimientos locales. Esa localización del pago es lo que buscamos en el día a día. Ahora, las stablecoins, nosotros tenemos un cierto nivel de modelo de fondeo local, donde hay que hacer otros fondeos de forma mucho más intercompany, y aquí es donde todo el movimiento de los stablecoins nos están ayudando mucho en el ecosistema. La construcción de esto, hace unos 2 meses, un mes, lanzamos toda una nueva suite de stablecoins global. ¿Qué es lo que sucede? Yo se los doy a todos mis clientes, pero mis clientes igualmente vamos a depender, yo y mis clientes dependemos siempre de la infraestructura local. Y uno de los puntos que ellos estaban mencionando, que aquí es donde uno siempre invita al regulador, a ese banco central, a ese ente que maneja interconexiones con todos los bancos, es cómo llevamos toda esa parte de nuevas tecnologías al ecosistema. ¿Por qué? Porque construir infraestructura de stablecoins del lado de todos de los que estamos en la tarima involucra aspectos de compliance, involucra aspectos de onboarding. Hay mucha infraestructura nueva construyéndose, pero seguimos dependiendo del real local. Independientemente si yo muevo el dinero en stablecoins, al final necesito el partner local, el banco local, la cuenta local, el real local para poder dispersarlo. Y aquí es donde se empiezan a abrir todas esas verticales en cada uno de los lados, especialmente el área de compliance del banco donde me pide hacer la justificación. Y estos son temas que, a pesar de que es un uno a uno, en cierto punto con la moneda dólar, los bancos siguen siendo tal vez no tan metidos en la parte puntual de quiero hacer la recepción directamente de los stablecoins. Entonces, seguimos teniendo un cierto nivel de dependencia, que es lo que... Tenemos música de Tengo música en el fondo. Gracias. Y aquí es donde en verdad está la invitación puntualmente a cada uno de los bancos, cada uno de los reguladores, de cómo podemos empezar a meterlo con mucha mayor sencillez, y no solamente encontrar un partner en el mercado donde los tres tenemos que ir a trabajar directamente con ese. Hay que hacerlo mucho más eficiente, mucho más competitivo, porque creo que Nicolás lo decía muy claro, siempre hay que buscar y hay que cuidar el costo. Ese es el nivel de transparencia que estamos buscando darle siempre a todos los participantes, y ya no es la transferencia SWIFT, que nadie sabía dónde estaba cuando se enviaba. Realmente yo mando de aquí la plata, se la mando a Víctor en Miami, y Víctor me dice, ¿cuándo llega? No tengo la menor idea cuándo llega. ¿Cuánto llega? Tampoco. Ni cuándo ni cuánto. Entonces, aquí es donde el stablecoin realmente nos da toda esa fuerza puntual para poder dar mayor agilidad y eficiencia operativa. Ya no es el tema en verdad no es quién mueve el dinero más rápido, es quién es más eficiente y quién simplifica el pago a una forma muchísimo más local, a pesar de que todo está sucediendo fuera de cada uno de nuestros ecosistemas. Gracias, José. Cuéntanos, Víctor, ¿tú qué opinas sobre esto? Yo creo que sobre lo que decía José, los stablecoins lo que nos dan como criptoactivo es la agilidad, la inmediatez. Pero todavía hay mucha fricción, porque lo que no existe todavía es interoperabilidad. Entonces, si bien yo puedo recibir el criptoactivo en tiempo real, el costo de convertirlo a un circulante que sea universalmente aceptado es oneroso. Entonces, aunque me ha llegado la totalidad, convertir ese criptoactivo a fiat es convertirlo, digamos, a moneda líquida, porque muchos establecimientos todavía no reciben como método de pago criptomoneda. Pues tengo un costo también de la fricción de esa transferencia. Entonces, claramente está empujando esta tecnología a una reducción de costos en la parte cross-border. Lo que está faltando es la interoperabilidad local, que eso solo se construye con un ecosistema y con mecanismos como los que tú hablabas de Pay, de Pixie, ¿verdad? Breve en Colombia que viene. En fin, esas cosas o esos elementos van a democratizar la interoperabilidad, que entonces iba a ser mucho más fluido la adopción de esta tecnología, que claramente, sobre todo con las tasas hoy del Fed, es muy interesante, porque lo que está haciendo es que
las empresas que están moviendo dinero y usan cripto, en este caso stablecoins, generan margen sobre su flote de stablecoins. Entonces eso les permite trasladar ese beneficio al consumidor y bajar el costo de la transferencia. Y Buenísimo. por eso es que vemos una tendencia a la baja en los costos de transferencia, porque en realidad están marginando no de la transferencia en sí, sino del flote de sus stablecoins. Que eso es fabuloso para el sender, está buenísimo para el que origina. El problema es para el que recibe. ¿Qué hace con ese criptoactivo que recibió y cómo lo puede usar para comprar un café? ¿Verdad? Que ahí es donde la fricción sube. O la oportunidad para los emprendedores acá. Exactamente. Nico, cuéntanos tú desde Remedy qué has visto con stablecoins y cómo crees que tal vez en Guatemala o en Centroamérica podemos implementarlo. No, un poco siguiendo lo que venía comentando José y Víctor, nosotros vemos un poco la misma fricción a la hora de, sobre todo en las remesas, a la hora de qué voy a hacer con la remesa, porque uno no demanda una remesa porque sí, uno demanda una remesa porque tiene que consumir algo y tiene que hacer algo con los fondos. Entonces, en definitiva, si yo le mando una stablecoin, no importa cuál, y un poco siguiendo con la lógica, no lo puedo redimir o no puedo consumir lo que quiero, no puedo tomar un café, no puedo pagar una cuenta, no puedo hacer X, lo que sea, en definitiva lo que termino haciendo es cambiando a fiat esa remesa y luego con el costo que tiene implícito eso, porque el exchange existe, y ahí no agrego valor en esa cadena de valor. O sea, yo siento que en ese terreno no hay valor, al menos por ahora, si no adaptamos esto de la interoperabilidad entre lo que es fiat y stablecoin. Del otro lado, sí hay nosotros lo vemos y lo utilizamos, hay una oportunidad muy grande para lo que es el settlement global entre las empresas, donde si yo antes en América era más fácil, si yo mandaba un SWIFT parece que llega rápido en general a América, una vez que cruzo el océano mando un SWIFT a Europa, con suerte llega mañana y con suerte me dicen a qué hora y con suerte el banco receptor lo toma y me lo puede aplicar. Así que ese es lo segundo. Y un último punto que es importante, que también lo fueron nombrando tanto José como Víctor, es la parte de los bancos. O sea, los bancos, cuando uno empieza a hablar que está utilizando stablecoin, hay todavía temores de que me van a cerrar la cuenta o por qué lo están usando, cómo lo están usando. Entonces, sentarse a explicar esto con los equipos de cumplimiento es clave, pero genera una demanda de trabajo muy grande cuando tenés no un banco o dos, cuando tenés 50 bancos. Entonces, te tenés que explicar a 50 personas de compliance por qué lo estás usando, cómo lo estás usando y cómo le estás agregando valor. Entonces, eso es un poco lo que nosotros vemos. Bueno, y aquí viene también el rol de la asociación como centralizadora de estas necesidades en el mercado, ¿no? Entonces espero que lo pongan en punto de agenda para decirle aquí que para el próximo año. Y quería terminar este foro hablando del buzzword que todos tenemos ya hasta acá, AI. Cuénteme un poquito cómo ven AI. Ya tenemos historias a nivel globales de empresas que antes les tomó 200 personas para crear una empresa global de cross-border y hoy en día puede empezar con 3 personas y un buen LLM. ¿Cómo ven los retos y oportunidades de AI en esta industria? Empecemos con Nico. Bueno, nosotros, a ver, divido esto En dos partes. en varias partes. Una de las partes es para qué queremos usar esta herramienta. En definitiva, yo considero que es una herramienta de trabajo que nos está permitiendo ser mucho más eficientes en la utilización del tiempo y en los resultados, ¿no? Hay muchos análisis que antes demandaban mucho tiempo de mucha gente para hacer una presentación. Hoy se simplifican con 15 minutos de interacción con un buen LLM y mostrarle, y en 10 minutos adicionales tenés una presentación que también fuiste discutiendo y tenés un producto final para hacer una presentación. Entonces ahí te agregó un montón un montón de análisis que hoy hacerlo uno le demandaba mucho más. Después hay que ver para qué la vamos a usar, ¿no? O sea, ahora hay como un exceso de, le voy a preguntar a ChatGPT, claro, al que sea le pregunto todo, pero a lo mejor hay que con usar solo una búsqueda, ya sea en nuestro buscador o en tu Power BI o donde sea, tenés la respuesta. Y hoy todavía los tokens parece que estamos jugando que son baratos y que están para todos, A ver cuánto nos pero dura. no sabemos cuánto va a durar eso. Total. Entonces ahí creo que tenemos que hoy probar y seguir jugando con esta herramienta. En algún momento vamos a tener que empezar a ser más eficientes para entender para qué la vamos a usar, o sea, realmente. Víctor, ¿tú qué opinas? A ver, nosotros tal vez con un caso de uso, lo usamos mucho para el desarrollo. Y algo que hablamos con nuestro CTO en alguna conferencia, escuchamos el código ya está hecho. En realidad ya está inventado, no hay que inventar el código. Para efectos prácticos, ¿verdad? Por supuesto siempre se pueden inventar cosas, pero lo que decíamos es para lo que nosotros hacemos,
probablemente más que contratar desarrolladores, es potencial a los desarrolladores que tenemos con esta tecnología, al punto de Nico. ¿Para qué lo vas a usar? Y realmente sí es un potenciador de capacidades si lo empleas adecuadamente. Tienes las restricciones que es, puedes comprar la licencia tokens ilimitados hasta que se te acaban, entonces no son ilimitados. Y eso solo va a seguir creciendo. Yo creo que en eso tiene un punto Nico, que a medida que lo empiezan a usar, le empiezan a encontrar las virtudes que tiene la herramienta, exiges más de esa herramienta y usas más recursos. Eso en el tiempo se va a normalizar. No aguanta un mercado con los ritmos de inversión que estamos viendo en los mercados de capitales. Se habla ahorita de la salida de OpenAI y de Anthropic, que van a hacer su IPO, valuaciones ya casi de trillones de dólares en su IPO. ¿Por qué? Porque están metiendo toneladas de dinero para crear la infraestructura que permita soportar toda esta carga que le estamos dando. Entonces yo creo que esto viene, sin duda, y efectivamente a tu punto, yo creo que uno puede seguir creciendo sin tener que incrementar los costos fijos, sino multiplicar las capacidades de tu mismo equipo, donde ahí sí la creatividad y el pensamiento crítico van a ser fundamentales, porque hay que saber cómo manejar la herramienta, también hay que aprender a usarla, no es solo quiero una línea de código, no, hay que saber manejar la herramienta, pero sin duda es muy poderosa y es lo que va a permitir, creo yo, que se desarrollen ecosistemas muy en línea con lo que hablábamos, de traer soluciones muy eficientes a muy bajo costo, que al final benefician al consumidor final. Y tú, José, que tienes una perspectiva global desde dLocal, ¿cómo has visto que ella ha venido a impactar dLocal, ya sea desde costos, incremento de revenue? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, personalmente yo no creo que AI llegue a reemplazar por completo toda la infraestructura tecnológica bancaria. Es un punto, la está modificando en la forma en cómo hablamos con partners y cómo nos manejamos de forma local. Un tema importante que se ve, y yo creo que todos lo estamos viendo en general en nuestras empresas, son todos los procesos internos del KYC, el onboarding, el monitoreo de fraudes. Estos son herramientas puntuales donde sí se están viendo, no ni siquiera es un agent, es un tema ya de, lo dijo Nico, es la manipulación de los datos. Un tema que está sucediendo, especialmente con empresas como la de Nico. El hermano foráneo estaba acostumbrado a pasar una sola transferencia donde el papá le mandaba a toda la familia $2,000 al mes. Esa parte en el ecosistema guatemalteco, hondureño, salvadoreño está cambiando. ¿Por qué? Porque hoy en día es mucho más sencillo enviar una transferencia internacional donde la remesa ya no se convierte en una sola transacción, se convierte en 45 transacciones al mes. Esto era mucho más complicado entenderlo anteriormente porque eran muchos movimientos transaccionales. AI nos permite, a nosotros en dLocal nos dio una forma mucho más sencilla. De hecho, me lo explicó una persona muy experta en remesas. Me dijo, antes había un papá para una vez al mes, ahora hay un papá 45 veces al mes donde envía plata diferentes veces en el mes. Esto AI es lo que realmente nos está ayudando a entender y es cómo se está modificando, cómo se cambia la estructura de costos, qué tanta infraestructura a nivel de las proyecciones de transaccionabilidad yo necesito ir a pedirle a los partners locales. En las partes de fraudes, súper importante la forma en cómo ha ido ayudando a mitigar. Ya dejamos muchísimo más de lado el postmortem y nos está permitiendo tener una mayor valoración en el momento de qué transacción P2P, qué transacción B2B, qué transacción B2C ya no deberíamos pasar. Lo que antes era una que se nos podía quedar pegada en el banco porque era un movimiento B2B de $50,000, yo puedo anticiparme a todo eso. Puedo ir a tener una conversación con Oki y decirles, hey, esto, antes de que el banco me lo bloquee, vamos a necesitar todo esto. Todo ese nivel de automatización que en verdad involucraba mucho capital humano, realmente es mucho más sencillo la forma en cómo podemos simplemente redireccionarlo con agentes. Estamos poniendo agentes a hablar entre ambas empresas y esa parte del ecosistema realmente ya se está viendo al 100% y la forma en cómo nosotros lo vemos con todos los clientes. No, interesantísimo. Pues ya estamos casi a tiempo. Agradecerles a todos por viajar desde todas partes, por traer su conocimiento, su expertise, tanto a nosotros como espectadores, como para los emprendedores, que sé que hay varios por ahí buscando en qué emprender. Motívense, anímense, es un mercado enorme. Si en Guatemala es 19% del PIB, imagínense lo que es en total todo Centroamérica. Es una oportunidad enorme y países como Guatemala es un potencial yo complemento inexplotado. eso, más de la mitad al interior. Eso es importantísimo, 19% del PIB, pero de ese volumen de dinero, Imagínate. la mitad termina fuera de la ciudad capital. Que me parece fascinante que Guatemala estoy hoy una ciudad muy desarrollada, o sea, el potencial es enorme, pero
No, increíble. No sé si alguno tiene... Ah, bueno, ya nos dijeron tiempo. Pero gracias a todos por venir. Espero que sigan en este escenario. Viene Bopi, mi ex jefe Víctor Hugo, que es un crack. Espero que se queden para él también. Y agradecerles a todos nuevamente por haber venido y por estar ustedes aquí en el evento de FinTech. ¡Qué orgullo! Muchas gracias a todos. Gracias.